Ya pasamos a otro Macri, Mauricio Macri, quien hay que decir, Clara, que tuvo un duro mensaje contra los diputados que van por la reforma previsional, a quienes trató de cínicos e indiferentes. Así dijo tal cual eso que vos decís, justamente por la media sanción en diputados que obtuvo la posible nueva ley de movilidad jubilatoria. Dijo que hay una dirigencia política irresponsable como para aprobar una ley sin saber cómo se va a financiar. Y fue más lejos, dijo, acá ya no se trata de la división de la vieja política con la nueva política. Esto tiene que ver con la buena política y la mala política. Claro. Y esta dirigencia, la mala política, es cínica e irresponsable. En paralelo que Mauricio Macri hizo estas declaraciones, también habló de la media sanción que obtuvo la movilidad jubilatoria en diputados el jefe de gabinete, Guillermo Francos, que reiteró y de alguna manera reforzó que ellos esto no lo viven como una derrota. No. Entienden que es perfectamente viable que el Congreso pueda instalar proyectos de ley. Lo que no es viable es que el Congreso no explique cómo lo van a financiar. Los degenerados fiscales, como dice Milei. Claro. ¿Saben cuál es el problema? ¿Saben cuál es el problema? ¿Qué es lo que dice el gobierno que no tiene? Para pagar uno de los puntos que menciona el proyecto de ley, que habla de dar una compensación, un pago adicional del 7,2% por lo que los jubilados y pensionados habían perdido en el mes de enero, cuando la inflación fue del 20,6% y solo se compensó con un 12,5%. Ya la prensa de diputados, que obviamente responde al oficialismo por el presidente de la Cámara de Diputados, es Martín Menem, ya la prensa de diputados envió a todos los medios la media sanción, el proyecto de ley con media sanción de senadores, en una especie de reconocimiento, bueno, el funcionamiento del Congreso. Y hay que recordar que, mientras algunos dicen degenerados fiscales, la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación había dicho que esta mejora, o mejor dicho, este empate de las jubilaciones con la inflación era apenas 0,4% del PBI. La verdad es que cuando uno empieza a ver dónde se gasta la plata, digo, no entremos en el detalle de si Adorni nombró 20 empleados, porque esos 20 empleados no cambian las cuentas, no entremos en ese detalle, pero si uno empieza a ver cómo gasta la plata el Estado en subsidios, en pago de la deuda externa y en tantas otras cosas, 0,4% del PBI para pagarle a los jubilados el equivalente a la inflación, a mí no me parece mucha plata. Entiendo que vos tenés una opinión distinta. A mí particularmente no me parece mucho. Pero hay que agregar algo que tiene sentido, esto se va a discutir, ¿no? Macri también dice, los que acaban de oponerse a que se privaticen las empresas deficitarias del Estado, esas con las que perdés cientos o miles de millones de dólares durante varios años, son los que no te dicen, los que te aprueban la reforma previsional y no te dicen cómo se va a financiar. O sea, hay cuestiones de sentido común que se pueden discutir. Ahí el tema, Guille, si esa empresa constituye o no salario indirecto. Digo, porque, por ejemplo, si vos vas a privatizar los trenes y la gente va a tener que pagar 1.500 pesos de boleto, no lo va a poder pagar. Entonces, que los trenes funcionen mal en el Estado y la gente pague 260 pesos el boleto es salario indirecto. Otra cosa es, por ejemplo, no sé, Aerolíneas Argentinas. A mí lo que me parece es que van a sacar de la lista si van a estatizar, que estaticen YPF que da ganancia. Ah, no, pero en YPF están los amigos que los directores cobran un sueldo de 77 millones de pesos por mes. Entonces, es una discusión muy interesante, pero muy contradictoria. Duele que a los jubilados siempre lo pongan como la última prioridad. Muy contradictoria, porque mientras se dijo no a la eliminación de las jubilaciones de privilegios, se dijo sí a lo otro. Y además, ¿qué estamos discutiendo, Guille? Sí. Estamos discutiendo una mejora. Por eso es como inexplicable tanta pelea política. Estamos discutiendo que si esta ley si este proyecto de movilidad jubilatoria se convierte en ley, serían 15.000 pesos más de haber mínimo. A ver, yo no lo podía creer, volví a las cuentas y volví a sacar las cuentas. Decías, no puede ser que sea tan poco. No, porque, es decir, yo siento que llevo días, semanas, años, meses, muchas veces explicándole a los jubilados y pensionados cuestiones inexplicables, porque yo les tengo que decir, son 15.000 pesos, no es nada más que eso. Quédate, señor Facundo Pastor, ya está. Guille, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. Bien. Aquí escuchándolos atentamente, siempre hay una
una cuenta que trato de hacer, escuchando lo que decía Clarita recién, la verdad que irrisorio. ¿Cuánto debiera hoy ganar un jubilado si ninguno de los últimos gobiernos hubiera sido injusto con los jubilados? Arriba de 500.000 pesos seguro. Yo Esa es la creo que cifra. tendrían que estar en alrededor de 700.000 claro, pesos porque es lo que vale 700 más o menos lucas. Y lo una canasta. y lo que cubrir la canasta básica. Claro. O sea, para cubrir... Para pero tener no- una pero- referencia para poder mantener. Está bien, llegar Guille, a- pero ¿en qué momento, Clara, la canasta... Perdón, el haber jubilatorio cubría la canasta Nunca básica? jamás. Nunca. No. La canasta se calcula, la canasta básica de un jubilado se calcula desde el año 2010 y nunca el valor de la canasta estuvo en equilibrio con el haber mínimo. ¿Esto qué muestra? El problema de años que Pero, viene perdón, arrastrando. cuando vos La decís- pregunta es cuándo estuvo más cerca, porque ahí no tiene que ver solo con el valor de la jubilación mínima, sino también con el valor El de valor real. los alimentos, los medicamentos, Y los estuvo alquileres. más cerca fue Bueno. en la primera ley de Sí. movilidad jubilatoria, que fue más o menos la que funcionó y pudo pilotear Perdón, la inflación. sí, pero- Desde el 2009, bueno, Clarita, 2010 al 2016. estamos hablando de un tiempo en donde se sospechaba que los números de la inflación También, eran los reales. también. Claro. Entonces te aumentaban los Ahí era alimentos difícil 4 o 5%, medir. Claro. Era difícil medir. Digamos. Era no. difícil medir. Era difícil. Perdón que convertí el pase en una suerte de consultorio de jubilado, No, pero, no, pero está es muy un bien. tema, ¿sabés Muy qué, Guille? importante. Sí. Que automáticamente cuando lo ponemos al aire, la gente empieza a preguntar. ¿Puedo nos dar empiezan un a mandar- dato? Pero a ver, Esperá, ¿quién esperá. quiere que le aumenten los saberes a los jubilados? El tema es que no tenés plata, ¿No? Guille. Lo que Claro. pasa es que todos los ¿Cómo gobiernos lo nos dicen financiás? no hay plata. Permítanme algo. Tengo una pregunta más para hacerte. Desde después, el año 2010 al año 2024, ¿cuántos años pasaron? 14. Sí. Bueno, hace 14 años, en los mejores momentos, la desproporción entre la jubilación mínima y una canasta fue del 40%. Lo que más cerca, la brecha más cerca que hubo fue del 40%. Es decir, que siempre estuvieron mal. Sí. Exacto. Por eso, ¿Qué? porque en un momento determinado yo le pregunté a Clara en qué momento, y Clara dijo nunca. Nunca. Nunca es, a ver, desde el momento en que vuelve la democracia para acá, o antes tampoco. No, antes sí, a ver. No, en Antes realidad sí. yo pienso que previo a la dictadura, el quiebre, los no. indicadores económicos, Sí. está bien, era un país mucho más chico, con 20 y pico millones de habitantes. Exacto. Pero, Sin planes. bueno, Alfonsín puso aquella Previo, caja PA. a ver, La caja a- PA. No, no, Un plan pero alimentario antes, nacional, previo- primer programa pero que era social, para- la previo a la PA. dictadura vos pero tenías era para 3% de 200.000, pobreza. Era para 200.000 personas, no familias. Claro, ¿Entendés? claro. Pero previo a la dictadura, que es un dato que yo siempre lo miro, lo repaso, vos tenías 3-4% de pobreza. Como mucho 5 en el Perdón, peor momento, sí, Lucio, perdón, Lucio, perdón. y Menos que los países perdón, europeos. y espacios Menos que los países políticos europeos. y espacios o guerrilla, por decirlo en términos claros, que peleaban supuestamente para que haya mayor igualdad. Sí, no, ¿Se- es se increíble entiende que la- acá la- hubiese existido estos grupos. El reino del revés. Pero Eso Guille, que sí, no, peleaban, desde luego. se supone, algunos por la vuelta de Perón, otros por mayor igualdad, por menor Sí. pobreza, Por ese 5%. con 3-4% de pobreza. Obviamente. ¿Qué tiene que, digo, Y casi con pleno empleo. y casi con A un ver, empleo? Fue muy decadente la situación de los jubilados desde la vuelta de la democracia. Poco y nada se hizo, porque ustedes recordarán que en el gobierno de Alfonsín, por un decreto que fue el decreto 648, se le pagaba a los jubilados y pensionados los juicios con bonos. Sí, pero, y los jubilados tenían Clarita, que esperar años para que esos claro, bonos valieran. tal cual. Después vino de la Rúa, Sí, pero después vino perdón, el tema un del dato 13%. importante que no marcamos antes de la llegada de la dictadura cívico-militar es que, Lucio, había una burguesía, empresarios pequeños, medianos, grandes, que apostaban a la Argentina. Obvio, Guille, ¿entendés? obvio, claro. Después vino Martínez, destruyó todo con la importación. Sobre todo la industria. Y había que volver de eso. ¿Te acordás de aquella publicidad donde había un hombre que Te sentabas elegía en las sillas? Como ¿no? en el Nacional la silla se desarmaba. Tal cual. Luego pesara 50 Había un kilos. bastardeo de la industria nacional. Bueno, Digo, porque siempre que se habla- la importación de alimentos es eso, ¿no? Digo, no, vamos a importar alimentos porque los alimentos acá son caros. Sí, sí. Se sigue, digo, es una lógica de la Argentina. Cada vez que hay un gobierno conservador, la industria nacional es una basura, es una porquería. Pero la pará, cosa Lucio, que son pero acá malas, hay una son realidad. caras. Siempre pasa en el, lo mismo, en el, pero bueno. en el medio, en el gris, en No hay el un limbo que matiz, se da no hay un matiz. sí, entre la llegada, Claro. la salida de Alberto Fernández y la llegada de Milei, acá te lo aumentaron, ya lo hemos dicho, a $1 entre 1.300 y 1.500 pesos. Es una barbaridad. Y, eso, barbaridad. Entonces, y esa es la otra lección, las devaluaciones
las devaluaciones te rompen todo. Claro. Perdón, me dice producción que Caputo habló sobre los jubilados en una entrevista que dio recientemente. Y yo los invito, lo escuchamos a ver qué mirada podemos tener con información en este pase convertido. Guille, te tomé el pase y lo convertí en un consultorio. No se mueve nadie. Aprovechando la número 1. No se van, Dino. A ver, dame lo que decía Caputo, a ver. ¿Sabes cómo están las jubilaciones, digamos, ex bono, o sea, de la gente que efectivamente aportó desde que asumimos nosotros? ¿Cómo va a estar con la suba de junio? 3% arriba en términos reales. De fin de noviembre a junio, ¿sí? Inflación de 129, las jubilaciones van a haber subido 137. O sea, las jubilaciones le están ganando a la inflación. Y en dólares, el doble, ¿no? Están ganando el doble en dólares y en términos de poder adquisitivo real arriba. Cuando mirás los que no aportaron, que en su mayoría son los que tienen el bono, esa está 3% abajo. Clari, a ver, si lo llevas a números... Ponele. ¿Es así? Ganan en dólares, no. Hay retraso cambiario. Claro. Vos lo llevás a números. Vos lo llevás a números de acá para adelante. Sí, claro. O quizá de abril, cuando se implementa el decreto 274 que establece los aumentos mensuales por IPC. Pero el para atrás, esto que yo decía, los bonos, las deudas que se le pagaron en bonos a los jubilados con la vuelta de la democracia. Después de eso viene el cambio de ley previsional donde aparecen las AFJP que después desaparecen y no se le devuelven los aportes a la gente que después se terminó jubilando. Claro. Después viene el recorte del 13% en las jubilaciones. Y después vienen 3 leyes de movilidad jubilatoria donde la mayor parte del tiempo, desde el año 2009 al año 2023, los jubilados perdieron. Todo eso no se va a recuperar ahora. No. No, pero escuchar. Si no desfinanciás el país. Claro, por supuesto. La inflación de lo que ocurrió en los... Pero por eso, escuchar que un jubilado, si las cosas se hubieran hecho, y esto no es Milei Alberto, Macri, Cristina, Néstor, la crisis del 2001, de la Rúa, Menem, Alfonsín, escuchar que un jubilado hoy debiera estar ganando $700. Sí. Sí, es el número. Pero esperá, para gana cubrir ¿cuánto? la canasta 300. básica, para cubrir la canasta básica. A junio, 206.000 pesos más los más 70 bono. de bono. Claro. 276.000 pesos. Esperen, chicos, yo aprovecho porque yo no lo puedo creer esto realmente. Aproveche. Aprovecho y lo digo. 276.000 pesos un jubilado pensionado de la mínima en junio. Si se aprobara la movilidad jubilatoria, 292.000 pesos. ¿Qué es lo que estamos discutiendo? Sí. Es que lo ven desde la macro ellos. Ellos lo miran desde la macro. Es qué número me da subirle 15.000 pesos, 20.000 pesos. Pero el jubilado y miren es un el ser número. humano. Yo ya lo sé, claro, y lo estoy diciendo, no lo estoy justificando. Digo, estoy hablando de cómo lo ven. Vamos muy para atrás, en términos políticos. ¿Está bien que un gobierno le haya pagado a un jubilado si tenía deuda con él en bonos? Y que el jubilado tenía que aprender de caja de valores para entender. Está bien que le hayan recortado el 13%. Está bien que hayan insistido en leyes de movilidad cuando perdían y perdían. Está bien que haya gente que no aportó lo que debió aportar. 2 millones de personas. Que haya accedido. También hablemos de eso. Permitime, Guille. ¿Cuántos jubilados vinieron de ahí? Eso que marca Guille. Yo creo en el Estado protector. El Estado siempre tiene que estar pendiente de la gente que nunca va a poder jubilarse y se hace grande, o del niño. Pero no sacarlo eso de los recursos de la Seguridad Social. Ese fue el error. Porque... A ver, financiar 3.600.000 personas que se jubilaron por moratoria con jubilación asistida, ¿de dónde salió? Salió de sacrificar al jubilado que aportó 30, 40 o 45 años. Sacá de uno para poner a... Mirá, te digo, Guille, claro, chicos, ya se suma Cata, ya está Pablo Winocur. Uno podría... Como cuando arrancó este pase, que lo convertimos en un pase previsional hoy, porque aprovechamos a tenerla clara que por supuesto siempre es tan precisa en la información. Te vi el fin de semana, Clarita. Estaba enojada. Estabas enojada, sí, una editorial fuerte estaba. Sí. Lo que digo es, como todos los gobiernos, y esto alcanza a todos, cuando uno dice todos, hicieron con los jubilados y las jubiladas lo que quisieron, uno podría medir quién fue más canalla y miserable en aquel espacio político que más utilizó este tema por cuestiones electorales.
Esa es una unidad de medida, porque muchos, es cierto que hicieron un descalabro con el tema previsional, pero también hubo espacios políticos que usaron esto desde el punto de vista electoral. Todos son responsables de esto que estamos hablando hoy en la mesa. Pero hoy lo están Desde usando el también, la deterioro. oposición lo está ¿Quién usando. no le habló Facu. a los jubilados que son, cuántos son, Clarita? Y nacionales, más de 8 millones de millones. personas, de las cuales 4,5 millones cobran haberes mínimos. Bueno, Claro. ¿quién no le habló a Claro. esos prometiéndoles Mirá, que iban a aumentar? Déjame poner gentileza de GPS, Sí. que ayer lo que hizo fue ir a donde corresponde, que es la calle, Sí. para poner el micrófono y ver qué están viviendo, qué están sintiendo los jubilados. Mirá esto. ¿Sonrisa porque cobró o con una tristeza porque digo, uy, lo que cobré, ¿cuál es la realidad? No, cobré lo que me correspondía, nada más. ¿Un jubilado merece cobrar más? Y sí, todos, en cierto modo, no solamente los jubilados, la gente que trabaja también está mal. Pero ¿Le cuesta hoy? sí, me cuesta. Tengo a mi hijo que me ayuda por eso también, entonces dentro de todo voy tirando. ¿Cómo hace el día a día? Y en el día a día uno trata de conseguir lo más barato, recorre, anda buscando precios y donde le conviene uno comprar. Estamos cobrando mucho menos de lo que veníamos cobrando el año pasado. ¿Se siente estos 6 meses se siente? Se siente muchísimo cuando en el mercado, en la ropa, en los zapatos, 100 y pico de 1.000 pesos, un par de zapatos. ¿Hay algún momento del mes donde dice, bueno, esto no lo puedo hacer, esto me tengo que restringir? Sí, por ejemplo salir, recreación, olvidarse, el club, olvidarse. ¿Cómo siente que trata a los jubilados este gobierno de Javier Milei? Mire, la verdad que me produce indignación. No tengo palabras para calificar a Milei. ¿Por qué? Y porque hay un montón de gente en la calle, familias sin comer. Acá, vaya por Mitre, están todos durmiendo, gente joven en la calle. Y es triste la vida del jubilado. Hoy nunca pensamos que llegaríamos a esto. Cada día peor. No llegamos a fin de mes. Vas al almacén y son 100.000, 10.000, 20.000, 30.000. No llegás, mamita, no llegás. No llegás, así me siento yo. Y ayuda a mis hijos no quiero porque cada uno tiene su hogar y sus hijos. Y me las arreglo, tengo que arreglármelas. ¿Usted Sobrevivir. es sobrevivir hoy? Los últimos años de una persona hoy en Argentina es sobrevivir. ¿Usted qué? Sobrevivir, así es. Hasta cuando estaba el otro gobierno, más o menos me alcanzaba. Soy jubilado, la mínima por supuesto. Y bueno, este hombre está haciendo todo mal. No hay una cosa que hizo buena. Primero. Segundo, ahora yo voy a la casa de mi hijo para que... No. Me hace mal. ¿Qué es lo que le hace mal, señor? Que yo ahora voy a la casa de mi hijo para que me preste plata para pagar los impuestos. Porque agua pagaba, yo vivo solo, agua pagaba 3.000 pesos, me vino, acá lo tiene, 11.000. 11.680 de agua. Casi sí. Yo creía que a la edad que tengo, ¿cuántos años tiene? 75, que tengo 75 años, no pensé que iba a pasar por esto. Por eso, ya a la noche también lloro. Me agarra... ¿Usted vive solo? Solo. Y una comida por día a la noche, porque al mediodía tomo café con leche, porque no me alcanza. ¿Cómo es ser jubilado hoy en Argentina? Difícil. 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 ¿Y cómo hace usted? Sí. ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo 87 años y ya pasé tantas que me acomodo a las circunstancias. ¿Peor que hace el año pasado incluso? Sí, para mí mucho peor. ¿Y cómo ve el futuro? ¿Cómo ve el futuro de ustedes? Lo que pienso, tengo pánico por la juventud, porque la juventud no va a bancar todo esto que estamos viviendo nosotros. No lo va a bancar. El 2001 fue muy duro, murió mucha gente y eso es lo que le tengo miedo, que mueran chicos jóvenes. Esto es lo último que yo creo que voy a ver en mi vida.
Nunca pensé que íbamos a pasar esto. Bueno, jubilado, Guille, ¿no? Tanto hemos hablado a lo largo, insistimos, esto no es una cuenta que uno pueda cargarle solamente a Milei o a las 6 meses de Milei. Desde luego. Tendrá su responsabilidad y su porcentaje en tanto a las decisiones económicas que tomó, que fue una devaluación que tiene un impacto. Ahora, esto viene de los últimos 40 años en la Argentina. Claro, cuando vos tenés un problema, vas avisando que tenés un problema y ese problema pasan los gobiernos y no se resuelve, ese problema se instala, ese problema es estructural. ¿Están los jubilados en situación cada vez más difícil? Sí está, pero todos son responsables, pero está cada vez más difícil. Sumado a la longevidad, Ahora, Clara, que ahora, a ver, la gente vive más. Viven muchísimos más años y cuando hablaba recién de los jóvenes, el problema de los jóvenes es que no consiguen un empleo como para retribuir y pagar esa jubilación. Sí, no, y después vamos a tener que sacar nuevas moratorias. Vamos a tener que sacar nuevas moratorias. Que es, cuando es mayor, termina en un haber pero, mínimo. Clarita, que muchos de estos jubilados no podrían vivir o estar bien si no tuviesen el apoyo de su familia, familiar, claro. Hoy los hijos la están Acá, padeciendo. claro, a esto me quiero referir. Cuando vos ves la nota, vos decís, hay un problema grave. Al jubilado, al pensionado, permanentemente reclama, no me alcanza, no puedo más, estoy cada vez peor. Pero hay un daño colateral que es casi, invisible, pero que es tremendo, que es el tema del jubilado que necesita ir a pedir ayuda a un hijo que quizá no le alcanza. Claro. Entonces ahí se juega la dignidad, empieza el dolor, porque no solamente sufre el jubilado que está pidiendo ayuda, sufre el hijo porque tiene que ayudar al padre o tiene que ayudar al abuelo y sufren todos. Mira a sus hijos, mira a sus padres. Claro. Es un desastre. Wino, ¿qué decías? No, que justamente esta gente que no está aportando porque ahora está de moda el trabajo, todos queremos ser freelance, ¿no? Bueno, gente que no va a aportar. O que no trabaja, Pablito, también. Va a ser un gran problema para el Estado. Claro, porque después vamos a tener que hacer moratorias. Y vamos a criticar los que nunca aportaron y todo eso. Me parece que, pero también el hecho de que el Estado se desvincule de esta situación, porque muchas veces se dice, no, estamos pagando a aquellos que no aportaron, pero también estamos pagando a aquellos que no hubo controles del Estado para que, para que los aportantes o las empresas dieran los aportes, los que trabajaban en negro. Hubo 10 años... 15 años de la historia argentina donde no se hizo ningún tipo de control, no es normal que un país tenga en su seguridad social 20 años de moratoria. Fallaban las políticas laborales porque no las instrumentaban, no les interesaba, no sé qué le pasaba a los gobiernos. ¿Y cuál era el atajo, cuál era la solución más rápida? La moratoria.